Ahora Pablo ya está llegando a la culminación de la carta. Estamos por estudiar los últimos 2 capítulos de la carta de Pablo a los Gálatas, que la verdad creo hemos estado teniendo un excelente estudio y a un ritmo en el cual podemos estar comprendiendo muchas de las maravillas de la gracia de Dios. Que al final de cuentas lo que trata la palabra de Dios es llevarnos a disfrutar, a conocer y a tener en nuestra mente la obra que Cristo hizo, y todo es por gracia. Ninguno de nosotros merecía el perdón de Dios. Ninguno de nosotros merecía el favor de Dios. La palabra de Dios nos enseña que por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero la gracia de Dios, mostrada en Jesucristo a través de su muerte, su resurrección, nos ha dado una libertad completa. Una libertad que los judaizantes no podían entender. Una libertad que aquellos que viven bajo la ley no pueden disfrutar. Y una libertad que aquellos que están complaciéndose en el pecado consideran que no pueden alcanzar. Entonces, Dios nos da la solución. A ningún hombre se le pudo haber ocurrido esto. Si nosotros dijéramos, es que al hombre se le ocurrió y la base de la oración para que la salvación llegara, a nadie se nos podía ocurrir la manera en la cual Dios ha trabajado para que tú y yo podamos relacionarnos con Él y disfrutar de una intimidad con Él. Es lo que Pablo viene hablando con los Gálatas. Mirábamos en la sección anterior, en el capítulo 4, la manera en la cual Pablo los está llevando a estos hombres y mujeres que han creído en el Señor, los está llevando para que no vivan bajo la ley, para que puedan comprender y entender que somos hijos de la libre y que por lo tanto somos parte de la promesa que Dios hizo. No por nuestra religión, no por nuestra genealogía, no por nuestra sangre, no por nuestra nación, sino simplemente porque hemos creído en Cristo. Y ahora, en el versículo 1 del capítulo 5, Pablo denota y nos hace ver cuál es la obra de Cristo. Jesucristo es visto como el gran libertador y como el único que puede dar libertad. Pablo ya está llegando al corazón, al centro del Evangelio. El Evangelio tiene un propósito: darnos verdadera libertad. Y el Evangelio nos muestra cómo recibimos esa verdadera libertad. No es a través de liturgias, no es a través de tradiciones, no es a través de costumbres, no es a través de la ley, sino que es a través de creer en el Señor Jesucristo. Si volvemos atrás a lo que Pablo les dice a los Gálatas en el capítulo 3, Pablo dice, ¿ustedes recibieron el Espíritu por las obras o por creer? Por tener fe en lo que Cristo hizo. Estas preguntas son cosas que debemos de estar haciéndonos constantemente. Cuando vemos nuestra vida, cuando vemos el reflejo de Dios en nosotros, cuando empezamos a descubrir cada milagro que el Señor hace, cada oración contestada, cada momento que hemos disfrutado con Él, cada vez que leemos la palabra de Dios y recibimos su presencia, esto es lo que tú y yo debemos preguntarnos. Esto que yo tengo, esta comunión con Dios, esta intimidad que puedo disfrutar con Él, esta confianza plena que yo he recibido, ¿lo he tenido porque he cumplido con todo lo que me han dicho? ¿O simplemente porque he creído en el Señor Jesús? Si tú empiezas a considerar que tú puedes orar con mucha libertad y platicar con Dios con toda franqueza, porque todos los domingos vas a la iglesia, porque has leído 10 capítulos diarios, porque haces obras buenas y crees que eso es lo que te abre la puerta para relacionarte con Dios, tienes que despertarte, porque estás creyendo que son tus obras las que te han dado esta libertad. Y eso es lo que Pablo está diciendo a los Gálatas. ¡Hey! Despierten, dice el versículo 1. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Pablo es muy enfático. Y pudiéramos decir que 3 veces aparece la palabra libertad en esta primera parte del versículo 1 del capítulo 5. ¿Por qué? Porque Cristo es sinónimo de libertad. La obra que Él hace nos libertó para que vivamos en libertad. Pablo hace énfasis en esto. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Lo que Pablo está diciendo es, el único que puede darnos verdadera libertad es Cristo. Nadie más, ni la ley,
ni las buenas obras, ni los pensamientos, ni las acciones. Nada nos puede dar verdadera libertad. Cristo es el único libertador. Él es el único que puede darnos una verdadera libertad. Entonces es interesante cómo empieza el capítulo 5. Porque Pablo empieza sin preámbulos. Recuerden muy bien y escúchenlo. Cristo es el único que puede darnos verdadera libertad. Y luego dice Pablo, y nos liberta para que vivamos en libertad. Pareciera un pleonasmo, pareciera algo repetitivo, pareciera que Pablo nos está diciendo lo mismo, pero lo que quiere decir la palabra de Dios a través de Pablo es que debemos de recordar la base, el fundamento, la roca, la firmeza de nuestra vida. Está basada no en nuestras acciones, sean buenas o sean malas, sino están basadas en Cristo Jesús, que es el único que puede libertarnos y lo hace para que vivamos en libertad. ¿Por qué Pablo habla de esta manera? Porque hemos estado estudiando que los judaizantes quieren llevar a las personas que han creído en Cristo, las quieren conducir a vivir esclavas de la ley. Y ni siquiera de la ley completa, sino que los judaizantes estaban tan llenos de orgullo y de soberbia que ellos creían que podían tomar partes de la ley y definir: esta sí hace falta, esta no, esta sí, y podemos cumplir. Y cumpliendo con estas, vamos a seguir adelante, aunque creamos en Cristo. Es la aberración que vemos en este tiempo. Personas que hacen una mezcla entre la fe cristiana y entre las costumbres judías y quieren empezar a enseñar a otros a través de palabras en hebreo o costumbres judías y hacer una mezcla y decir: es que si tienes a Cristo, pero tienes que guardar este día, tienes que comer este pan y tienes que hablar en este idioma. Es una ideología basada en el pensamiento humano y no en Dios. Entonces Pablo está haciendo este énfasis y está hablando de una manera ya radical, así como lo vemos nosotros en el capítulo 3. Oh Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado? De esta manera Pablo está hablando de una manera enfática. Cristo nos ha libertado, o Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. La siguiente parte, Pablo dice: somos, entonces, por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Pablo da una orden, una opción, pero también nos hace ver que tenemos la capacidad de decidir dónde vamos a estar. Pablo dice: manténganse firmes en esto. Y no se sometan de nuevo a la esclavitud. ¿Por qué? Porque cuando Cristo nos liberta, somos libres de la ley. Es decir, ya somos libres de la ley. No estamos cumpliendo la circuncisión, el sábado, tal día, tal fecha, las horas, las lunas nuevas y todo esto que los judaizantes querían imponer sobre ellos. Somos libres de la ley. Y al ser libres de la ley, somos libres de la culpa, porque no podemos cumplir todo. Somos libres del orgullo, para estar compitiendo con los demás, que sí podemos, y somos libres de la inseguridad delante de Dios. Es decir, si yo no estoy cumpliendo con toda la ley, siempre tengo temor de acercarme a Dios. ¿Seré aceptado? ¿Seré aceptada? ¿Realmente Dios me ama? ¿Realmente Dios puede amarme porque no he cumplido con todo esto? ¿Realmente? Entonces iniciamos en un proceso de libertad. Ya no tenemos orgullo, ya no tenemos temor, ya no tenemos culpa, no tenemos inseguridad. Somos libres de esa ley. Pero Pablo también habla de la otra ley, la ley del pecado, la ley que controla nuestra vida, la ley que nos lleva al libertinaje, donde no tomamos en cuenta a Dios y donde decimos ser irreligiosos o ser amoralistas. Es decir, ya no me interesa cumplir con nada y por lo tanto yo considero que no debo de obedecer a Dios. Esa es la ley del pecado. En esta vida siempre seremos esclavos de alguien o de algo. Si tú no eres esclavo de Dios, Pablo lo menciona en Romanos y también aquí en Gálatas, eres esclavo o de la ley, es decir, quieres a través de tus buenas obras agradar a Dios, o eres esclavo del pecado, de la ley del pecado, donde las pasiones desordenadas te controlan y donde tú dices: es que yo no le rindo cuentas a nadie. Yo vivo como yo quiero vivir. Aparentemente vives como tú quieres vivir, pero eres esclavo de las pasiones desordenadas, del dominio del pecado y de la muerte. O sea, no puedes decir que eres completamente libre porque eres esclavo de las pasiones.
Eres esclavo de tus emociones y eres esclavo de las sensaciones, buscando placer, buscando ser el mejor, buscando ser la mejor, tratando de competir con otros, profesando una libertad grande donde tú no vives religiosamente, pero vives guiado por el pecado. No puedes dejar de buscar los vicios. Entonces, de esto nos hace libres el Señor. Entonces, cuando Pablo está hablando de que somos libres, si ya no vivo bajo la ley y tampoco vivo bajo el pecado, entonces, ¿hay otra opción? Claro que hay otra opción. Y esa es la opción más gloriosa que hay. Cristo nos ha libertado. Escucha muy bien. Para que seamos todo lo que Dios quiere que seamos. Ese es el propósito de la libertad. No para que el pecado domine nuestra vida, no para que vivamos con miedo para cumplir la ley, sino para que seamos todo lo que Dios quiere que seamos. Y esta verdadera libertad, ¿qué es la verdadera libertad? Conforme hemos estado leyendo la palabra de Dios, te das cuenta que la verdadera libertad es disfrutar todos los días de la alegría del perdón. Cada mañana cuando te levantas dices, gracias. Hay una alegría inmensa en mi vida porque me has perdonado, porque tú, Señor, me perdonaste. La verdadera libertad es disfrutar todos los días la alegría del perdón. La verdadera libertad es disfrutar todos los días de la aceptación de Dios. Es levantarte cada mañana y terminar cada noche diciendo, Señor, me aceptaste. Soy tu hijo, soy tu hija. Señor, me aceptaste en tu familia. Esa es la verdadera libertad. Quien vive bajo la ley y quien vive dominado por el pecado no puede tener esta sensación de la aceptación de Dios. Puede inventar frases positivas y decir cosas bonitas como Dios primero y yo sigo adelante, pon a Dios primero, pero él sabe que se deleita en el pecado o sabe que está viviendo bajo una religión sumamente extremista y no recibe, no goza, no disfruta la alegría, la aceptación de Dios. Vivir en plena libertad es tener libre acceso a Dios, acercarnos confiadamente al trono de su gracia, donde siempre encontramos el oportuno socorro. Todo este privilegio hay, y vivir en libertad es experimentar y disfrutar diariamente de la misericordia de Dios. Todos experimentamos la misericordia de Dios. Pero solamente quien vive en libertad disfruta esa misericordia. Porque sabe que aunque no es perfecto, Dios lo ha aceptado, Dios lo ha perdonado, tiene acceso a Dios y sin merecerlo. Y sabe también que en medio de su pecado, Él tiene un dominio sobre el pecado. Es decir, la verdadera libertad no es complacer nuestra naturaleza pecaminosa, sino poder controlarla. Nuestra lucha, según lo que estamos leyendo en el versículo 2, es mantenernos en esa libertad. Esa es nuestra decisión. Pablo dice, manténganse en esa libertad. No vuelvan al yugo de esclavitud. No regresen al yugo de esclavitud. Ahora, Pablo habla y dice algo muy duro, muy fuerte y que nos pega. Porque en el versículo 4, Pablo dice, aquellos que de entre ustedes tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. Así de frágil es nuestra libertad. Tú no puedes estar mezclando obras con gracia. Pablo dice, el que está queriendo ser circuncidado para creer o sentir que es aceptado por Dios, ha despreciado a Cristo. No necesitas la circuncisión. No necesitas cumplir con estas cosas, dice Pablo, deja de poner tu base o la fe, poner la base de tu fe en las obras. Si así lo estás haciendo, no estás tampoco disfrutando de la gracia. No puedes mezclar las dos cosas. ¿Sí me explico? O sea, Pablo es bien radical en esto y debemos de prestar bastante atención. Cuando yo digo, es que ya creo en Cristo para ser perdonado y aceptado por Dios, pero tengo que, estamos cayendo en un error. Oh, yo creo en Cristo, pero si no voy a la iglesia este día, creo que empezamos a basar nuestra fe y empezamos a mezclar. Y la verdadera libertad, la completa libertad, es una libertad tan extensa, tan grande, tan maravillosa, tan profunda, que no podemos conocerla por nosotros mismos.
Por eso Pablo en el versículo 5 habla de esta manera. Nosotros, en cambio, Pablo dice, yo no estoy viviendo como ustedes. Yo no estoy viviendo bajo la ley. Yo no estoy viviendo bajo la circuncisión. Pablo dice, en cambio nosotros, por obra del Espíritu y mediante la fe, dos claves, por la obra del Espíritu y mediante la fe, aguardamos con ansias la justicia de nuestra esperanza. Por la obra del Espíritu y mediante la fe, ya no confío en mis obras, ya no confío en lo que yo hago, ya no confío en lo que yo creo, ya no confío en lo que yo pienso, sino ahora confío y descanso en la obra del Espíritu. Porque el Espíritu Santo es el que nos guía en esta libertad. Porque cuando escuchas la libertad que Cristo nos da, ya no soy esclavo de la ley y ya no soy esclavo del pecado, hay algo nuevo, hay algo que yo no conozco. Y es muy fácil desviarme. Es muy fácil pensar, si soy libre de la ley, entonces es fácil pensar, wow, puedo hacer todo lo que yo quiera y Dios me va a aceptar, Dios me va a amar. Entonces voy a vivir pecando. Mucha gente piensa que el evangelio es un pretexto para pecar o que la gracia es poder para pecar o libertad para pecar. Es que puedo vivir haciendo lo que me da la gana porque Cristo me ama. Él ya pagó el precio. Claro, todo esto es verdad. Pero Cristo no te libertó para que seas esclavo del pecado. Y quien vive en el pecado, quien viene del pecado y se entrega a Cristo, por lo regular, viene de tener o de disfrutar una vida llena de placeres y deleites y viene a Cristo. Y cuando él conoce esto y dice, es que Cristo me libertó del pecado, se va al otro extremo. Se va al extremo de volver una vida rígida, de poner una vida estricta, de cambiar de ropa, de cambiar de peinado, de juzgar a todos los que no viven en perfección, porque mira reflejado todos los pecados que él cometió y piensa que todos están igual que él. Entonces nos volvemos nuestra propia medida. Como yo vivía en una vida tan estricta y religiosa, ahora soy libre, quiero decirle a todo mundo que nada es pecado. Y el que viene de la vida pecaminosa viene a Cristo y viene a decir que todo acá es malo y mejor una vida llena de legalismo. ¿Te das cuenta cómo podemos manejar y cómo podemos en nuestra mente divagar? Y pensamos que somos purificados entre más estrictas sean las normas. Un pastor que viene de una vida llena de pecado llega a una congregación y empieza a imponer tantas reglas para poder justificar a la gente, cuando es su pecado no comprendido, que no entendido que Cristo ya lo libertó. Entonces, ¿qué es el evangelio? La libertad en Cristo es tan grande que no podemos conocerlas por nosotros mismos y nos ha dejado un guía. Ese guía es lo que Pablo menciona en el versículo 5. Por la obra del Espíritu. Porque si mi libertad no está guiada por el Espíritu Santo, voy a creer que debo vivir bajo la ley para ser aceptado por Dios o considerar que la ley del pecado es la verdadera libertad. Siempre voy a estar en esta lucha. Esta es una lucha constante. Esto es algo que tú y yo siempre estamos enfrentando todos los días. Todos los días tú y yo estamos enfrentando esta lucha. Es que no quiero pecar, no le quiero fallar a Dios, no quiero hacer esto, no quiero hacer lo otro. Voy a buscar una forma, una estrategia y vas a una congregación donde esa congregación son sumamente estrictos con la ropa, con el lenguaje, con los lugares a donde van y ves un círculo o un cuadrado tan religioso que piensas, esto es lo que Dios quiere para mí. Pero te das cuenta que todavía sigues batallando con tus pasiones desordenadas, que no tienes dominio sobre el pecado, que no puedes perdonar, que estás lleno de rencor, que estás llena de amargura. Porque no hay una transformación, porque nada externo puede cambiar tu corazón. O si vienes de una religión sumamente extremista y te das cuenta de la libertad en Cristo, entonces quieres empezar a disfrutar todo lo que no podías disfrutar. Pareciera que la ley del Evangelio, pareciera que la palabra de Dios, pareciera que la gracia incondicional nos está dando permiso para pecar. Pero la libertad en Cristo no es libertad para pecar, es libertad para agradar a Dios, venciendo el pecado a través de la obra que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Por eso Pablo dice, nosotros estamos avanzando y disfrutando esta libertad por la obra del Espíritu mediante la fe. Me gustaría bastante invitarte a que tú leas estas partes de la Biblia.
a que consideres, lee Gálatas 5 del 1 al 15 por el tiempo. Quizá no podemos leer todo el pasaje, pero léelo ahí en tu casa, por favor. Te va a dar luz, vas a comprender todo esto. La idea es que puedas estudiar y profundizar. Dios no tiene hijos liberales e hijos legalistas, porque es en lo que muchas veces nos basamos nosotros. Es que ellos son muy liberales, es que ellos son muy legalistas. Dios no tiene hijos liberales y legalistas. Este no es el plan de la Biblia. Este no es el plan de la libertad de Cristo. Una iglesia dividida, jamás. Y es a donde los judaizantes querían llevar a estas personas. Las personas querían llevar a estos judaizantes a dividir liberales y legalistas, y que así viera. Y nosotros a veces vemos normal esto en la iglesia y decimos, es que estos son liberales. Dios no tiene hijos liberales y Dios no tiene hijos legalistas. Dios tiene hijos guiados por su Espíritu Santo. Esa es la forma de la verdadera libertad. Y toda guianza del Espíritu Santo está basada en la palabra de Dios. Entonces, si una iglesia es muy legalista, pero ninguna de sus normas están basadas en la palabra de Dios, y una iglesia es muy liberal, pero no conocen la palabra de Dios, entonces hay un error muy grande. Esto sucede cuando la iglesia es alimentada solamente por las experiencias del pastor, por la vida del pastor, y no por el mensaje de Cristo. Porque el Espíritu Santo es quien nos guía en esta libertad y nos va a guiar hacia donde Dios quiere que estemos. Recuerda muy bien, Cristo nos liberta para que vivamos en libertad. Y vivir en libertad es ser lo que Dios quiere que seamos. Por eso necesitamos la palabra de Dios. Tú puedes tener 30 años en la iglesia, pero si no conoces la Biblia, no has conocido a Dios. Es el mensaje de la palabra lo que nos transforma. Ahora Pablo dice, esperamos con ansias esta esperanza. Esperanza en nuestro concepto es, ojalá que pueda suceder. Así miramos esperanza. Es decir, vas a salir de viaje el día de mañana y lo que piensas es, tengo la esperanza de que mañana tengamos un buen día. Y estás con la zozobra, estás con la ansiedad de que mañana sea un buen día. Amanece nublado, no puedes salir y piensas, se esfumó mi esperanza. En nuestro contexto, esperanza quiere decir, ojalá que sea. Hay cierto grado de inseguridad. Tenemos la esperanza de que algo suceda. Ojalá que pueda suceder. Y eso nos llena de ansiedad. Aunque nos llena de alegría y podemos decir, es que mañana será un buen día. Y tomamos una actitud de positivismo. Mañana serán muy optimistas. Mañana será un buen día. Yo espero eso. Yo espero que mañana. Ese es el concepto de nosotros. Pero el concepto de esperanza en la Biblia, y espero que eso nos ayude a distinguir y a disfrutar otros versículos. Cuando Pablo está hablando de esto en el versículo 6, cuando Pablo está hablando de esperanza en el concepto de la Biblia, en el lenguaje griego, es seguridad total. No es que espero que suceda, sino ya sucedió. Solamente espero que se manifieste. Y esa es una gran diferencia. Esperanza en nuestro contexto es ojalá que sea y nos llena de ansiedad. Pero en el contexto bíblico, en lo que Pablo está hablando y lo que habla en toda la demás palabra de Dios, esperanza es algo que ya está hecho, una seguridad total. Solamente estoy esperando que se manifieste. Y eso no me da ansiedad, provoca ansias. Alegría, gozo, regocijo. Lo espero con ansias porque es algo certero. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero ya está hecho y va a llegar. ¿Sí me explico? O sea, de eso está hablando Pablo. Nuestra libertad está basada no en algo que puede ser a través de mis obras y a través del deleite, sino algo que ya está hecho porque Cristo me libertó, no me va a libertar. Me libertó y vivo en libertad. Ya me libertó. Solamente estoy esperando que se manifieste en este proceso donde mi carácter está cambiando. ¿Sí? Ahí donde estás. Puedes gozarte y alegrarte y decir, creo firmemente que Cristo ya me libertó. Y si ya me libertó, no necesito mis obras, no necesito la ley, no necesito guardar ciertas cosas. Ya me libertó. Eso es lo que Pablo está hablando con ansias. Entonces los judaizantes estaban tratando de mostrar cosas que no eran buenas y traían ansiedad al cuerpo de Cristo. Entonces la enseñanza de los judaizantes traía ansiedad y no gozo. Por eso dice Pablo, esto no viene de Dios.
Si tú estás en una iglesia, viviendo bajo normas estrictas, cumpliendo programas y dando resultados, pero provoca ansiedad en tu vida, no viene de Dios. Así de fácil. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos acompaña y nos guía en lo que Dios ha dicho. Pero en lo que el hombre ha inventado, ahí no interviene el Espíritu Santo. Por eso es que estás luchando tú solo y tú sola. Estás enfrentándote tú solo y tú sola a un cambio que quieres provocar. No vayas a tal lugar, no te vistas de tal manera, no te peines de esta forma y vas a la iglesia pensando, ¿qué va a decir la gente de mí? ¿Qué van a hablar de mí? ¿Cómo van a estar? ¿Cómo me van a ver? No vives en libertad, vives en ansiedad. Pero los mandamientos de Dios, Juan nos dice, no son gravosos, porque no producen ansiedad, producen alegría, gozo. Esperamos con ansia lo que vamos a hacer. Esa es la gran diferencia. Y es a lo que Pablo quiere llevar a los Gálatas y a nosotros. No volvamos a esa esclavitud de la ansiedad, sino disfrutemos con gozo y esperemos con ansias que esta promesa ya está hecha y la esperanza ya está cumplida. Del versículo 9 al 12, Pablo parece que hace un paréntesis. Y Pablo hace de esta forma énfasis. Si te vas al versículo 4, Pablo dice como muy enfático, yo, Pablo, les afirmo. Y pareciera cierto tono de orgullo y decir, oye, se te están subiendo un poquito los humos. No, pero Pablo está diciendo esto. Yo, Pablo, afirmo que el que quiera vivir bajo la circuncisión ha caído de la gracia. Es muy contundente. Y en el versículo 9 al 12, en este pasaje, tú te das cuenta que Pablo vuelve a hacer énfasis en esto. Pablo dice, si yo predico la circuncisión, si todavía predico la circuncisión y todavía enseño la circuncisión, ¿por qué me persiguen tanto y por qué la cruz de Cristo hace tanto ruido? ¿Sabes por qué? Porque al parecer los judaizantes, estos falsos maestros, estaban usando el nombre de Pablo como diciendo, si Pablo también enseña esto. Por eso en el capítulo 9, en el capítulo 5, del versículo 9 al 12, tú puedes encontrar el argumento que dice Pablo. Otra de las cosas que podemos aprender de Pablo es que Pablo dice, no me interesa quién es el que le está enseñando. Pablo no está buscando culpables, Pablo está yendo a la ideología de lo que está haciendo daño. Es que te están enseñando esto, ¿y quién es? Dime quién es para yo confrontarlo. Pablo dice, no sé quién sea, pero sea quien lo está hostigando, le habrá de rendir cuentas a Dios. Ustedes estaban corriendo bien, con gozo, con alegría, y ahora están queriendo regresar a la ansiedad. Ahora están queriendo regresar a la esclavitud. Los falsos maestros estaban usando a Pablo para justificar sus falsas enseñanzas. Por eso Pablo está siendo muy radical y dice, yo no estoy enseñando de la circuncisión. Yo no estoy enseñando esto. Quien les esté diciendo que yo lo enseño no es cierto. Porque si yo estuviera enseñando esto, dice Pablo, entonces no me estuvieran criticando tanto. ¿Recuerdas lo que hablábamos en la enseñanza pasada? Pablo dice que los que son libres siempre serán perseguidos por los que son esclavos. Y aquí Pablo dice, yo no estoy enseñando de esta manera. Si yo estuviera enseñando la circuncisión, no estuviera siendo tan perseguido. Y de ahí nos vamos al versículo 13 y 15 para cerrar con este mensaje precioso. Y Pablo dice, Pablo ya habla acerca de la verdadera libertad. Pablo enseña en el versículo 13, por si nosotros quisiéramos tendernos, escucha bien, a la otro extremo. Ya estamos hablando de la ley, no podemos vivir bajo la ley, ni la circuncisión, ni tal días, ni nada. Pero ¿qué pasa con el otro extremo? Pablo dice en el versículo 13, les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. Esa es la verdadera libertad. Han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros en amor. Esa es la verdadera libertad, no bajo la ley. O sea, Pablo está atacando lo que es la circuncisión, pero ahora Pablo también está, y no la circuncisión en sí, sino el basar nuestra salvación en la circuncisión. Y ahora Pablo también dice, eres libre, pero no para darle rienda suelta a tus pasiones, porque volverías a la esclavitud. O sea, si mi libertad no es guiada por el Espíritu Santo, voy a creer que necesito la ley o voy a pensar que vivir bajo esto. Bajo el pecado es bueno. No somos libres por lo que podemos ofrecer. Esto es algo sumamente importante. Quiero resumir esto. No somos libres por lo que podemos ofrecer a Dios, ni tampoco porque nos necesite. No somos libres por lo que le podemos ofrecer a Dios. Es que Dios quiere que tú seas libre para usarte.
O es que Dios quiere que tú seas libre porque Él te necesita. Es que Dios quiere libertarte. ¿Cuánta gente orgullosa has escuchado tú desde el púlpito? ¿A cuántas personas has oído decir, es que Dios me libertó porque me necesitaba? Escucha, Dios no nos necesita. Porque si nos necesitara, entonces no es Dios. ¿Me escuchaste bien? Dios mata todo orgullo y soberbia en nosotros. Es que Dios me necesita. Dios no nos necesita ni aquí en la tierra, ni nos necesita allá en el cielo. Dios nos hizo libres, no por lo que podamos ofrecerle, ni tampoco porque nos necesite. Entonces, ¿por qué nos hizo libres y por qué nos ha amado? Esto es a lo que Pablo quiere llevar, así como ese silencio que tienes ahorita, es llevarnos a ese punto en donde el Señor nos muestra su gracia, por eso es gracia. Dios nos ha libertado. Cristo nos ha libertado para vivir en libertad. Hemos sido amados y libertados para nuestro bien, no para el bien de Dios. ¡Wow! Esto es gracia. Hemos sido amados y libertados para nuestro bien, porque lo necesitábamos nosotros, no Dios. Esto es a lo que Pablo está llevando. Pablo nos está llevando a que dejemos de ver los méritos que podemos hacer o que dejemos de ver lo grande que es nuestro pecado, sino que lleguemos a ver, esta es la verdadera libertad, que lleguemos a disfrutar la incontrolable, la infinita e incondicional gracia de Dios sobre nosotros. Eres amada y eres amado, eres libertada y eres libertado para tu propio bien. No porque Dios quiere obtener un beneficio de ti. Gloria a Dios por ello. ¿No te da gozo esto? ¿Te das cuenta cómo la ansiedad se está acabando y empieza a convertirse en ansias, en gozo, en regocijo? La libertad del Evangelio nos da la capacidad de amar a Dios. Esa es la verdadera libertad y es el propósito de la libertad. La libertad del Evangelio nos da la capacidad de amar a Dios por lo que Él es. Y amar a nuestro prójimo por lo que no es. Porque ese es el ejemplo a seguir. Amamos a Dios por lo que Él es. Él es todo para nosotros. Pero amamos a nuestro prójimo por lo que no es. No es digno de que le amen, no es digno de que le sirva, no es digno de que lo perdone. Pero eso es lo que nosotros hemos recibido y por lo tanto amamos a nuestro prójimo. Y con esto se resume la ley. Cuando le preguntaron a nuestro amado Señor Jesús qué era la ley, Él dijo, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Y el versículo 14, así termina. En eso se resume la ley, en amar a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la verdadera libertad. El capítulo 5 del versículo 16 en adelante y el capítulo 6 de Gálatas ya nos habla de lo que es esta vida en libertad. Servimos a Dios cuando servimos a nuestro prójimo. Escucha muy bien, servimos a Dios cuando servimos a nuestro prójimo. Es por eso que la evidencia de la verdadera libertad es amar al prójimo a través de la generosidad, de la benevolencia y de la bondad. Lee, por favor, el versículo 13 y 15. Léelo detenidamente. Si tienes que poner pausa a este video y compréndelo y escucha lo que te estoy diciendo. La verdadera libertad tiene el propósito de amar a Dios y de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si estás viviendo bajo la ley, no lo puedes hacer. Todo es una competencia. Si estás viviendo bajo el pecado, eres completamente egoísta para pensar en los demás. No puedes hacerlo. La verdadera libertad me lleva a amar a Dios por lo que Él es. No buscando algo de Él, sino amarlo por lo que Él es. Y amar a mi prójimo como a mí mismo. Escucha muy bien esto. Mi dependencia del Espíritu Santo entonces no es visible o no se mide por las tradiciones que guardo, por las liturgias que conozco o por la asistencia al templo.
La única forma en la cual se evidencia mi dependencia del Espíritu Santo es por mi disposición a servir a la persona más cercana a mí. Una persona que es guiada por el Espíritu Santo no es aquella que va al templo, no es aquella que conoce muchas liturgias, sino la evidencia de que eres guiada por el Espíritu Santo es la disposición que tienes por servir a la persona más cercana. Y puedes servir con amor, incondicionalmente, a través de lo que Cristo ha hecho. Esta es la obra del Espíritu y esto es lo que vamos a empezar a ver. Los judaizantes querían llevar a los hombres y mujeres que habían creído en Cristo, los querían llevar a un estatus de orgullo, de prepotencia, de soberbia. Y Cristo no vino a eso. Cristo vino a definir una verdadera libertad. Amar a Dios por todo lo que Él es y a nuestro prójimo por lo que no es. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza. Y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, ¿qué pasa con la ley? La estamos cumpliendo. Dios es bueno, Dios es fiel. Ahora, ¿cómo conseguimos esto? ¿Cómo conseguimos la guianza del Espíritu Santo? ¿Cómo conseguimos empezar a caminar guiados por Él? Lo conseguimos encaminando nuestras mentes hacia quiénes somos en Cristo y también qué tenemos en Él. A reflexionar todos los días. ¿Quiénes somos en Cristo? ¿Qué tenemos en Cristo? ¿Y cómo lo obtuvimos? Creyendo solamente. Entonces todos los días tenemos que meditar y reflexionar en la justificación. El Señor me ha justificado no por mis obras, sino por mi fe en Cristo Jesús. En la adopción que hemos tenido en Dios. Él me adoptó no por mis obras, sino porque he creído en Cristo Jesús. Y a meditar y a gozarnos en la futura glorificación que tendremos, no por nuestras obras, sino porque hemos creído en Cristo Jesús. Así que volvemos al versículo 1. Cristo nos ha libertado para que vivamos en libertad. Así que entonces tenemos que vivir como Cristo vivió, amando a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El blanco de perfección en Él es Él. La meta es Él. A quien debemos de imitar es Él. Y para eso necesitamos estudiar la palabra constantemente. Dejemos que el pensamiento nuestro sea guiado por el Espíritu Santo, porque esta libertad es muy grande. Y no volvamos a la esclavitud. Soy el pastor Benjamín Esquer. Y realmente es un gozo invertir tiempo en ti. Y estoy seguro que estás gozando de lo que Dios tiene cada día reservado para ti.